Saludos cordiales, profesor. Los saluda el grupo número 4. Pertenecen las estudiantes Paulina León, Yuleisi Reina y Thais Elorio. Nuestro tema de estudio es el incremento del suicidio después de la pandemia del COVID-19. El suicidio es la muerte por un acto de violencia contra uno mismo, con la intención de morir. Esto se puede prevenir. Existen varias estrategias para prevenir esto mediante la reducción del riesgo y el aumento de los factores de protección. La conducta suicida se define como la preocupación o la conducta destinada a provocar la muerte voluntaria de una persona. Es posible que tenga pensamientos suicidas llamados intenciones, pensamientos suicidas o comportamientos o posturas. El suicidio es un problema de salud pública importante, pero a menudo es descuidado. Está rodeado por estigmas, mitos y tabúes. Todo suicidio es una estrategia que afecta de manera desproporcionada, no solo al individuo, sino también a sus familiares y a la sociedad. La Organización Mundial de la Salud declaró que el COVID-19, que es una pandemia que empezó en marzo del 2020, eh, es una de las causas importantes por las que las personas se suicidan, ya que cada vez estas personas experimentan pérdidas, dolores y estrés. Le voy a hablar sobre la estadística inferencial, que en otras palabras, la estadística inferencial implica el análisis, la interpretación y las conclusiones, que se pueden extraer de la información obtenida de una muestra para extender sus hallazgos a la población que se estudia. También tenemos lo que es las estadísticas variables, que se dividen en cualitativas y en cuantitativas. En las cualitativas tenemos las nominales y ordinales, y en las cuantitativas las discretas y continuas. A continuación, mi compañera Paulina León. Hola, buenas noches compañeros. Bueno, ya les voy a explicar sobre lo que son las variables cua- cualitativas. En estas existen dos tipos principales de variables estadísticas. También variables cuantitativas y variables cualitativas. En las variables cualitativas son aquellas que se pueden tomar valores numéricos y se pueden medir en una escala numérica, por ejemplo, la edad, peso, altura. Esas son variables cuantitativas. Por otro lado, las variables cualitativas son aquellas que describen características cualitativas de un individuo o elemento, como el género, la raza o la religión. Es importante identificar y comprender correctamente el tipo de variable estadístico con la que se está trabajando, ya que esto afecta la forma en que se analizan y visualizan los datos. Para entender qué son las variables cualitativas, también conocidas como variables categóricas, son aquellas que describen características cualitativas o categóricas de un individuo o un elemento o conjunto de datos. En pocas palabras, estas variables se describen atributos que no pueden ser medidos numéricamente, sino que se pueden ser clasificados en categorías o grupos distintos. Por ejemplo, género, como es masculino o femenino, raza o etnia, blanco, negro o asiático. En la religión también como cristiana, judía o musulmana. También vemos como nacionalidades, como estadounidenses, mexicanas o francesas. Gracias. Las medidas de la tendencia central. Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas diseñadas para generalizar un conjunto de valores en un solo valor, representando el centro donde se encuentra el conjunto de datos, que estas se dividen en mediana, en media y moda. La media es el valor de un promedio de un conjunto de datos numéricos calculada con la suma del conjunto de valores dividido entre el número total de los valores. La mediana es un estadístico de posición central que parte desde la distribución en dos, es decir, deja la misma cantidad de los valores a un lado que al otro. Las fórmulas propuestas no nos darán el valor de la mediana. Lo que nos dará será una posición en la que está dentro del conjunto de datos. La moda es el valor que más se repite en una muestra estadística o población, que no tiene una fórmula en sí mismo. Lo que habría que realizar es la suma de las repeticiones de cada valor. Las medidas de dispersión. La varianza es un término de los estadísticos descriptivos de la varianza que se puede definir como una variación
como una variación del cuadrado de mediano de la media. Las estadísticas de la dispersión en estadística es una medida de dispersión, también conocida como variabilidad, varianza o dispersión, que es el grado en que se retira o se comprime una distribución. La desvariación típica del estándar, esto es la raíz cuadrada de la varianza, es decir, la raíz cuadrada de la media de los cuadrados de las puntuaciones de derivación. La derivación estándar que se representa. La cuantificación de la variación. Este coeficiente de variación es una medida de dispersión que permite el análisis de las desviaciones de los datos con respecto a la media y al mismo tiempo las dispersiones que tienen los datos dispersos entre sí. Aquí, por ejemplo, podemos darnos cuenta que al inicio vemos que son las nominales. Estos son datos cualitativos. Por ejemplo, vemos que esto se puede analizar utilizando técnicas estadísticas descriptivas como son las tablas de frecuencia y las gráficas de barras para obtener información sobre la distribución de los valores que tenemos en la variable y las proporciones de los diferentes grupos o categorías. También podemos utilizar modelos estadísticos para estudiar la relación entre variables cualitativas y otras variables como el conjunto de datos. Muchas gracias. Buenos días, somos integrantes del grupo número 4, conformados por Paulina León, Thais Celorio y quienes habla Yulexi Reina. Vamos a hablar sobre el fenómeno aleatorio. En estadística, un fenómeno estático es aquel en el que se ha dado el mismo conjunto de condiciones iniciales aparentes que pueden acudir diferentes resultados, es decir, la incapacidad para predecir el resultado exacto de cada experiencia particular. Un experimento aleatorio es un experimento que se repite bajo las mismas condiciones iniciales y no se garantiza que produzca los mismos resultados. El espacio muestral y el suceso aleatorio. El espacio aleatorio es un experimento cuyo resultado no se puede precidir antes de que se lleve a un cabo debido a su complejidad. El espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. El espacio muestral es el conjunto formado por todos los sucesos elementales. Yo les voy a hablar acerca de la definición clásica de probabilidad. Considerando un total de n, que es el resultado de todos de los casos posibles, son igualmente unas probables, y la probabilidad de P, que es una ocurrencia del evento S, que es igual a la relación H del número de casos de dicho evento, que son los casos favorables, al número total de los casos posibles. La cantidad que tenemos acá arriba, que es 65, son los casos posibles, y el número de 110 son los casos totales. Esto de aquí se lo suma y se lo multiplica por el 100%. La distribución normal de probabilidades. La distribución normal se usa para encontrar la probabilidad de encontrar un valor variable igual o menor que cierto valor al conocer la media. La desviación estándar, la varianza del conjunto de datos al sustituirlos en la función descrita al modelo. A continuación, mi compañera Paulina León. Muestreo aleatorio simple. Este método implica elegir una muestra de forma aleatoria, de manera que todos los elementos de la población tengan la misma probabilidad de ser elegidos. El muestreo aleatorio es un proceso que nos permite tomar una muestra de una población en función de una determinada probabilidad de selección de los individuos que la componen. En el muestreo estratificado, este método implica dividir la población en subgrupos o estratos. Luego de tomar una muestra aleatoria de cada estrato proporcional el tamaño del mismo, la estratificación y la clasificación o agrupación de datos con características relevantes en grupos o extractos.
En los muestreos por conglomerado, vemos que este método implica dividir la población en grupos o conglomerados y luego elegir algunos de estos grupos al azar para incluirlos en la muestra. Gracias. Saludos, somos el grupo número 4 conformado por Thais Elorio, Paulina León y quien les habla Yulexia Reina. Vamos a hablar sobre estadística inferencial. Es una rama de la estadística que se enfoca en tomar decisiones o hacer inferencias sobre una población basándose en la información recopilada de una muestra de la población. En otras palabras, en estadística inferencial se encarga de hacer estimaciones, predicciones o conclusiones acerca de una población, basándose en datos obtenidos de una muestra representativa de las mismas. Para lograr esto se utiliza una serie de técnicas estadísticas que se permiten generalizar la información obtenida en la muestra a la población completa con un cierto grado de confianza. Por ejemplo, se puede hacer estimaciones sobre la media o la varianza de una población, así como también se puede hacer predicciones acerca de la probabilidad de un evento que ocurra en una población completa. La estadística inferencial también se utiliza para evaluar de los resultados obtenidos en la investigación, lo que permite determinar si los hallazgos son reales y no simplemente producto del azar. Para hacer esto se utilizan las pruebas de hipótesis y análisis de regresión, entre otras técnicas. En resumen, la estadística inferencial es una herramienta muy útil en el análisis de datos y toma de decisiones, en gran variedad de los campos, desde la medicina hasta la economía y la psicología, entre otros. La hipótesis nula y alternativa. Esta estadística hipótesis nula es una afirmación que se hace acerca de una población y que se asume cierta hasta que tenga una evidencia para rechazarla. Por ejemplo, si se quiere evaluar un efecto de un tratamiento sobre una enfermedad, la hipótesis nula podría ser el tratamiento que no tiene efecto, es decir, que la media de la población de los pacientes tratados es igual a la media de la población de los pacientes no tratados. A continuación, mi compañera Thais. La estadística paramétrica. La estadística paramétrica se utiliza cuando se asumen ciertas características sobre la población que se está estudiando, como que sigue una distribución normal o que su varianza es constante. En otras palabras, la estadística paramétrica se utiliza cuando se tienen supuestos específicos sobre los parámetros de la población y se quiere hacer inferencias o tomar decisiones acerca de estos parámetros. La estadística paramétrica se utiliza comúnmente en situaciones donde los datos son cuantitativos y continuos, como en el análisis de la varianza, la regresión lineal, la T del student y la prueba F de Fisher. Estas pruebas estadísticas son paramétricas porque asumen que los datos siguen una distribución normal y que la varianza es constante, y utilizan estimaciones de los parámetros de la población para hacer inferencias sobre las mismas. Prueba de normalidad de todas sus variables cuantitativas. La prueba de normalidad es una técnica utilizada para determinar si una muestra de datos sigue una distribución normal o no. Es importante realizar esta prueba antes de utilizar algunas técnicas, como se mencionó antes, la T de Student o la F de Fisher. Los gráficos de distribución se pueden crear en histogramas o gráficos de densidad de las variables cuantitativas para visualizar la forma de distribución. Si la distribución se asemeja a una campana simétrica, entonces es más probable que los datos sigan una distribución normal. Las pruebas estadísticas. Existen varias pruebas estadísticas para verificar la normalidad de los datos. Entre ellas está la prueba de Shapiro-Wilk y la prueba de Anderson-Trane. Estas pruebas comparan la distribución de los datos con una distribución normal teórica y generan un valor P que indica la probabilidad de que los datos no sigan una distribución normal. Es importante tener en cuenta que una muestra grande puede dar como resultado una prueba de normalidad significativa, aunque la distribución no sea exactamente normal. Por lo tanto, es importante interpretar los resultados de la prueba de normalidad en el contexto del tamaño de la muestra y la forma de distribución. En resumen, analizar la prueba de normalidad de todas las variables cuantitativas es un paso importante en el análisis estadístico para garantizar que utilicen las técnicas apropiadas. Esto se puede hacer mediante gráficos de distribución y pruebas estadísticas para verificar si los datos siguen una distribución normal o no.
Vamos a aplicar sobre la prueba de hipótesis paramétrica. En este caso nos damos cuenta que en nuestro primer paso vemos que tenemos aquí la media del peso, que en este caso viene a ser lo que es el tiempo en que nuestra terapia que nuestros pacientes han recibido, que vemos que son 50. Explicamos aquí y vemos que la media viene a ser no viene a ser igual aquí en lo que es la media histórica, seleccionamos el tiempo de terapia de nuestros pacientes. Vemos que es igual el valor a la media del valor histórico. Vemos que también no es una muestra, que es un valor. Saludos cordiales, somos el grupo número 4 con las estudiantes Paulina León, Yuleisi Reina y Thais Elorio. Yo les voy a hablar sobre el contraste de la hipótesis. Una hipótesis es una declaración de suposiciones acerca de la relación entre dos o más variables. Son pautas para la investigación porque muestran lo que estamos buscando o tratando de probar, y se definen como explicaciones tentativas de los fenómenos que se investigan expresadas como preposiciones. A diferencia de una hipótesis, se trata de estimar el valor que uno esperaría que encontrará el estadístico estimado en una muestra extraída de una población cuyos valores de los parámetros se aceptan como hipótesis nula. El riesgo de las decisiones. El riesgo es una situación en la que la probabilidad de un resultado y sus consecuencias pueden determinarse mediante una teoría válida con datos fiables, y datos suficientes pueden estar fragmentados o simplemente no estar disponibles. Estimación y dócima de hipótesis. El término significa que los resultados observados de una muestra con estadísticos resumen de lo que conocemos como medidas descriptivas, extrapolan o generalizan dicho resultado muestral a la población total de una manera que el valor estimado es el valor generalizado por la población. Las explicaciones, conjeturas o hipótesis plausibles surgen de la reducción de parámetros o variables determinadas como demostrables mediante la verificación de hechos. Exactitud, sesgo y precisión es la diferencia entre el valor medio observado y el valor principal. Esto da una idea de cuán centrado o cercano está el sistema de mediación, desviación o inexactitud. En un dispositivo impreciso, la diferencia entre el valor medio de la amplitud medida y el valor real. Esto se soluciona calibrando el instrumento, y la precisión se refiere a que también corresponde la medición con el valor real de la medición. Pruebas de hipótesis paramétricas. Esta prueba de normalidad, Shapiro-Wilk, nos indica que la variable cuantitativa continúa la estatura de pacientes que obtienen un valor P de 0.107, y esto quiere decir que es mayor que el nivel de significancia de A igual a 0.5. Esto quiere decir que P es mayor que 0.5. Estimaciones y dócimas no relacionadas con las dos variables aleatorias. Hay dos métodos de estimación de parámetros: estimación puntual y estimación por el intervalo de la confianza. El primero busca una estimación de parámetros simple basada en datos de muestra. Estos son los valores seleccionados aleatoriamente de una población, generalmente obtenidos de encuestas, experimentos físicos retenidos o estimaciones de alguna fuente estadística. Pruebas no paramétricas. Tienen en cuenta las leyes de probabilidad de la población de la que se extrae la muestra. Por este motivo, a menudo se denominan pruebas de no proliferación. En el siguiente ejercicio de este chi cuadrado, nos damos cuenta que en el primer paso vemos lo que es la prueba de hipótesis. En el segundo paso vamos a calcular en Jamovi lo que es el análisis. Vemos ahí la frecuencia y luego nos vamos a lo que es la tabla de contingencia. Seguimos y ponemos en muestra independiente, y en la fila elegimos los que son las variables de diagnóstico y el control de la familia. Contra la familia, perdón.
Aquí ya tenemos lo que es el chi cuadrado. Comparamos y como vemos que hay dependencia con la variable, aquí ya nos podemos dar cuenta en el tercer paso, vemos que P es más grande que 0,05. Ahí ya tenemos lo que es el chi cuadrado. Y por último vemos la toma de decisiones, que viene a ser en H sub 0 la orientación independiente. Gracias.